buenas noches, bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N. Hoy más que nunca, la realidad, lo que otros no te cuentan, lo que otros no te muestran. Aquí, diariamente, te lo mostramos, te lo contamos, te informamos para que vos te enteres de la realidad, que de otra forma no te enterarías, y de los datos de la economía, que lamentablemente cada vez están peor en la República Argentina. De eso vamos a estar hablando también esta noche, porque seguramente no te vas a enterar, pero los índices económicos siguen cayendo. En otra jornada donde volvió a subir el dólar, pese a la intervención del Banco Central de la República Argentina, pese al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pese al desembolso de 7.000 millones del fondo para calmar el dólar, hoy llegó a los 28,68 en ascenso. El dólar, pronostican todos para fin de año un dólar entre 30 y 31 pesos, imparable. El riesgo país también volvió a subir. Los índices que miden enseguidamente 586 puntos. El riesgo país, un punto más que en el día de ayer. Los niveles más altos desde el 2015. Pero además, fíjense, los índices que miden la redistribución del ingreso en la Argentina, enseguida te lo va el coeficiente Gini, el que mide la redistribución de los ingresos en la Argentina, también para atrás. Y otro dato más alarmante, el que más duele, porque eso lo estamos percibiendo diariamente desde diciembre, desde enero del 2016, en este programa, muchos empezaron a hablar de la mala alimentación que comenzaba a observarse en muchos chicos en zonas del conurbano bonaerense o del interior del país. Se ha incrementado la pobreza en los chicos. Por eso, a partir de este momento, nos podés acompañar con el hashtag Chicos Pobres, para hacerlo sentir a través de este hashtag Chicos Pobres, para hacerlo sentir a lo largo y a lo ancho de la Argentina como una necesidad de que el Estado, que se está olvidando de tantas cosas en nuestro país, tiene que empezar a prestarle atención al estado de pobreza y de hambre que ya empieza a calar dentro de la población infantil. Muchos sectores de la población, los comedores infantiles que aumentan, que no dan abasto y ya dejaron de ser comedores infantiles. Se están transformando en muchas zonas en comedores también para mayores, para la familia completa. Estos son los datos que el gobierno no mira o no quiere ver. Ensimismado como está, tirando manteca al techo, porque la semana pasada la Argentina fue calificada como país emergente, porque firman un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, mientras los índices de la economía no paran de caer diariamente. Y reitero, lo que más duele cuando eso comienza a calar en el sector más vulnerable de nuestra sociedad, el que más debería cuidarse, que es el sector infantil. Chicos mal alimentados y chicos que se alimentan en lugares nocivos y que comen mal. Eso se desprende del último informe del Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina, que le duele terriblemente al gobierno. Crece la pobreza y un 33,8% de los niños ya se alimenta en comedores. Crece la pobreza y un 33,8%. Mire estos números que son los que duelen. 48,1% de los niños en la Argentina son pobres.
Esto es lo que nos debe movilizar como sociedad, dejar de lado el odio, la venganza, el resentimiento que este gobierno mete a diario, a día, porque cuando empiezan a surgir estos temas ya saltan los trolls del gobierno, saltan los voceros nefastos que tiene este gobierno a atacar a todo el mundo, a desacreditar, a insultar, porque no conocen otra cosa de hacer, porque les duele la realidad, porque no quieren admitir la realidad. Estos son los números que duelen en la Argentina de hoy. ¿Quiénes se ocupan de estos números? Festejan la timba financiera, festejan los acuerdos que nos van a hacer peor aún como sociedad. 48,1% de los niños de la Argentina son pobres. 17,6% tiene déficit en sus comidas, es decir, no comen, están mal alimentados. Y el 8,5% pasó hambre durante el 2017. 8,5% pasó hambre durante el 2017. 33,8% asiste a comedores escolares. Muchos comedores que no dan abasto. Y cuando no tienen los comedores escolares, fíjese esto, 51,3% de la infancia y adolescencia reside en espacios barriales nocivos y así se alimentan mal. Les decía, cuando no asisten a los comedores escolares sábado y domingo, muchos de esos chicos no comen o alguna de las comidas no las hacen. Como vimos, el lunes demostramos aquí que en la escuela número 9 del Bajo Flores habían realizado el domingo pasado, y lo están haciendo todos los domingos, una olla popular para llevar un plato de comida caliente a muchos chicos que no lo tienen. Entonces se impone en este canal, nuestro compañero Justo Lamas todos los días está recorriendo distintos comedores, porque miren, frente a esto que duele, hay que empezar a organizarse de una manera solidaria, tienen que empezar a surgir padrinos, gente que ayude, porque la necesidad es mucha. Cada vez, mire, sin ir más lejos, Margarita Barrientos, que es el ícono que este gobierno ha levantado, que para cada campaña electoral se acuerdan de que existe Margarita Barrientos y todos van en masa del PRO al comedor de Margarita Barrientos. La propia Margarita Barrientos, que se ha declarado que sigue los lineamientos de este gobierno, viene denunciando ya desde el año pasado que no da abasto en su comedor. Lo mismo pasa en muchísimos comedores. A diario los escuchamos cuando hacemos las notas en Mañana Silvestre en Radio 10. Y también lo vemos aquí con nuestro compañero Justo Lamas. Entonces, esto es lo que debe movilizarnos a todos como sociedad, frente a un gobierno cada vez más insensible que no quiere ver los datos de la realidad. Estos son los números que duelen. 48,1% de los niños en la Argentina son pobres. ¿Qué va a salir a decir el gobierno? Que la UCA esto, que depende del Papa Francisco, que... No, estos son los números de la realidad. Estos son los números de los que tienen que ocuparse, no tanto de los del Fondo Monetario Internacional o de los índices de la timba financiera que a diario destacan y que son números que ni ya el mercado al que se han arrodillado ya les responde. Porque veamos los números otra vez de lo que fue hoy la disparada del dólar, otra vez tercera jornada consecutiva que pese a los esfuerzos del Banco Central, 28,68. Y el riesgo país que sigue trepando, 586 puntos. Y además, Fernando Alonso, buenas noches Fernando, esto que decíamos, ¿no? El coeficiente Gini, que mide la redistribución del ingreso en la Argentina, también para atrás. Buenas noches Gustavo, sí, como vos lo contabas,
Lo increíble es que en estos últimos 2 años se profundizó esta desigualdad en la distribución. En 2016 había alcanzado un pico muy alto de desigualdad, después de un 2015 donde fueron probablemente los mejores números en la historia económica, por lo menos en los últimos 20 años. Estaba en 0.4 el índice Gini en 2015, 0.417 está hoy. Eso parece poco cuando uno lo ve como número, pero cuando se trata de personas son muchas, y cuando se trata del proceso de desigualdad es muy alto. Y lo increíble es que entre el fin del año pasado y el primer trimestre de este año creció mucho la desigualdad. Perdón, dije 0.417 fue el último trimestre de 2017, 0.427 está ahora. Esto fue el efecto de la devaluación de diciembre y enero, que pegó muy duro en el ingreso de las familias, en el consumo de las familias. Fue muy grande el proceso inflacionario de enero y de febrero, y eso provoca mayor desigualdad. Si uno proyecta lo que pasó en el primer trimestre a lo que va a suceder en el segundo, lo que sucedió en el segundo con la devaluación mucho más brusca, estos índices se van a disparar. ¿Y sabes lo que significa, no? Cuando crece la desigualdad, que los que más ganan, ganan más, y los que menos ganan, ganan menos. Claro. Eso es lo que refleja el índice Gini. La brecha cada vez se amplía más. Los ricos son cada vez más ricos. Los pobres son cada vez más pobres. Esto así es lo que hay que decirlo. Y este gobierno alienta eso, lamentablemente hay que decirlo. Le moleste a quien le moleste, pero cada día que pasa queda más firme. Ya lo que antes se percibía cuando preguntaban las encuestas que si tenían la sensación de que era un gobierno de ricos para ricos, y más del 60% respondía que sí. Bueno, esto es lo que cada día que pasa en la Argentina se verifica, que es un gobierno de ricos para ricos, que desalienta que los que están en los sectores más vulnerables puedan ascender, y la brecha se hace cada vez más grande. Nico, fíjate si podés buscar, le digo a mi productor, ¿no? O a Charlie, si pueden buscar para recordar la barbaridad que dijo la semana pasada el presidente del Banco Central, Luis Caputo, cuando celebraba la devaluación. A ver si podemos retomar, porque vamos a escuchar para ver eso que él celebraba, cómo golpea en estos datos que estamos viendo de la pobreza en los chicos, en que la brecha entre ricos y pobres se hace más grande, en los niveles de pobreza, y él festejaba el presidente del Banco Central de la República Argentina, celebraba la devaluación, celebraba la corrida cambiaria, porque decía que no hay mal que por bien no venga. ¿A dónde está eso? ¿Que hay más pobres? ¿Eso es lo que celebran? ¿Que cada vez son más ricos? ¿Que trabajan para eso? ¿Para que cada vez haya más ricos en la Argentina? Vamos a escucharlo, por favor, porque viene bien saber qué dicen, las barbaridades que dicen nuestros funcionarios. ¿Qué consecuencias crees que deja en la economía argentina, con independencia de que el Banco Central ordene sus cosas, a partir de ahora? ¿Cuál es el costo de semejante devaluación y de esta pérdida de confianza, de caída del crédito, etcétera? Bueno, de corto plazo, claro que estas cosas tienen un costo, pero yo creo que de mediano y largo plazo son esas, como dicen, no hay mal que por bien no venga. Creo que fue lo mejor que nos pudo haber pasado, porque esto, digamos, nos obligó a ir a pedir el crédito al Fondo Monetario, y esto da una mucha mayor certidumbre, y creo que ordenó también la economía. Marcelo, creo que vamos a una política fiscal y monetaria más consistente. Entonces me parece que focalizado más en el mediano y largo plazo, se va a ver que esto va al final a haber sido lo más positivo que nos pudo haber pasado. Semejante barbaridad que dice, festeja y celebra la corrida cambiaria, la devaluación que impacta sobre los sectores más vulnerables. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta en manos de quién estamos?
Porque ¿qué se puede agregar frente a esto? ¿Hay algo para celebrar con estas declaraciones? ¿Qué de la economía han podido arreglar cuando vemos cómo sigue? Y además esto, a ver, Fernando, hay que aclarar, están todos los días poniendo 100 millones de dólares en el mercado, hoy fue más, 150, del primer desembolso del Fondo Monetario Internacional, los 7.500 millones, es decir, se lo están patinando para frenar el dólar y siguen vendiendo dólares para que se compren más dólares. ¿Y quién se los lleva esos dólares? Porque no son para inversión, no son para los sectores menos pudientes de la sociedad, no son para beneficiar a las pymes que cierran en la Argentina, ¿no? Bueno, esto es lo que el mercado le dice, hay una incoherencia en la lectura que hace el mercado del gobierno, hay una incoherencia muy grande en todas las medidas que toma. Dice que va para un lado, va para el otro, anuncia una medida y ejecuta otra. Ahora el gobierno anunció que iba a vender 100 millones de dólares todos los días en estas famosas subastas. ¿Qué hizo el mercado? Le tomó el tiempo. Dice, ¿a qué hora lo vas a vender? ¿A la 1? Bueno, 12.45 te bajo el precio del dólar. A la 1 te lo compramos barato, 1:30 ya lo vendemos al precio de mercado. Hoy salió a vender 150 millones y mañana también. Y no logra frenarlo. No logra frenar porque hay una desconfianza muy grande en toda la gestión económica y los fondos se van, se retiran. No es gente ya que porque, está... A ver, parate ahí. Eso es importante que aclares, Fernando, porque te quieren vender, después son los titulares, que la globalidad, que los mercados del mundo afectan a la Argentina y están vendiendo títulos y bonos argentinos, se están desprendiendo de títulos y bonos argentinos. Si se desprenden quiere decir que no confían en lo que está pasando, ¿o me equivoco? Es que habían comprado con la expectativa de que la economía iba a estar en una senda de crecimiento. Y ahora se dan cuenta que tienen acciones que están sobrevaloradas respecto del nivel de actividad que tiene el país y de la expectativa de que la recesión sea todo el segundo semestre, incluso se prolongue en 2019. Entonces, si compramos muy caro, nos vamos del país. Venden y se van. Los dólares que se están negociando hoy en el mercado, algunos seguramente son para el comercio exterior, algunos serán para alguna inversión o para girar royalty a las casas matrices, pero la mayoría son fondos que se están retirando del país. Venden los activos que tenían y van saliendo como goteo, como lo describe todos los días Darío cuando llega a la redacción. Es un goteo permanente. Todos los días se llevan 100, 200, 500 millones de dólares y se van del país. Bueno, vamos a repasar, por favor, vamos a repasar los números que más duelen. Nos podés acompañar con el hashtag Chicos Pobres para hacerlos sentir y vibrar a lo largo de la Argentina. Bueno, pero quería repasar las placas, por favor, de los datos de la pobreza. Además, este dato sí de la economía, que son tremendos, lo estamos viendo todos los días. Las pymes están admitiendo ahora que ya cerraron 4.000, más de 4.000, bueno, vamos a volver a ver. Hoy anunciaron medidas para las pymes. Sí. Pero el mercado dice, si vas a anunciar medidas para facilitarle el acceso al crédito a las pymes, ¿para qué subiste la tasa 40%? Claro. Bajaron la tasa y hacé coherente. Y ya está. Si querés secar la plaza de pesos, secala. Si no, bajá la tasa. Pero ahí está hoy el Buenos Aires económico, donde esto, ¿no? El gobierno admite que cerraron 4.787 empresas pymes en 2 años. A ver, estos son datos de la realidad. Como yo digo, yo me canso de van a decir que son una muletilla. No, porque no, fíjense, frente a esta realidad, después el gobierno dice, bueno, sí, vamos a hacer, estamos bárbaros, vamos bien. Estos son datos tremendos. 4.787 empresas pymes en 2 años. Pero quiero justamente, para que se les fije, para que no digan después que el periodismo crítico inventa, ver los números de la realidad, los que se desprenden del último informe de la UCA. Mire, estos son números que duelen. 48,1% de los niños en la Argentina son pobres. A ver si nos despertamos un poco como sociedad. Presente y futuro de la Argentina que crezca con estos niveles de pobreza y de mala alimentación. ¿Qué generaciones para el futuro estamos formando?
¿Podemos estar formando buenas generaciones para el futuro con este presente y con este futuro? Con 48,1% de los niños en la Argentina pobres. Seguí, Nico, por favor, porque ahí la verdad que son todas. 17,6 tiene déficit en su comida. Quiere decir que algunos hacen una, otras dos, otros tres con suerte y algunos que no llegan. 8,5% pasó hambre durante el 2017. 33,8% asiste a comedores escolares, muchos de los cuales no dan abasto. Y sábado y domingo, cuando los comedores escolares están cerrados, muchos no comen porque en sus casas no tienen para darle un plato de comida. 51,3% de la infancia y adolescencia reside en espacios barriales nocivos. Esto quiere decir que también se alimentan en malas condiciones para la salud. Sí, Darío, buenas noches. Buenas noches, Gustavo. Los datos contundentes que acabas de presentar no tienen todavía el tema de la inseguridad. Tengamos en cuenta que la pobreza aumenta la posibilidad de que haya más delitos. Y no porque quienes son pobres quieran delinquir, sino porque la necesidad los lleva a esa situación. Fíjense que hace tiempo que no hay datos del Ministerio de Seguridad, teléfono Patricia Bullrich, del Ministerio de la Provincia, Ritondo, acerca de la inseguridad. Y no hablo de las salideras, las entraderas, los secuestros express, los secuestros virtuales. Hablo de los delitos en supermercados para buscar comida. Hay casos donde la gente va con un arma de juguete y le dice dame 200 pesos y se van. Hay un montón de esos pequeños casos. O dame remedio para mi hijo y se van. Darío, y esto es muy grave. Discúlpame. Recordemos lo que dijo el jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires. Tal cual. Hace un mes atrás. ¿Qué dijo? Pero lo advirtió el propio jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires. Bueno, lo mandaron a callar. Sí, pero lo dijo con todas las letras. Con toda naturalidad. Que los primeros robos, que mucha gente que por primera vez iba a robar, lo hacía por necesidad o porque estaba pasando una situación de hambre. Lo dijo el jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires, del gobierno de María Eugenia Vidal. Entonces, a ver, y después tenemos estos datos de la realidad que afloran y que le van dando la razón a esos datos que van marcando. Además, Gustavo, la desigualdad genera violencia. El pibe que ve que otro tiene un montón de cosas y él no come y vive en el mismo país, y su papá no tiene trabajo y vive en el mismo país, genera una bronca que genera violencia, que lamentablemente lleva a situaciones extremas, que uno no quiere, pero tiene la obligación y la responsabilidad, teniendo una cámara, de decirlo. Cuando pasen hechos violentos, después digamos, ¿qué pasó? Mire lo que está pasando. El gobierno está haciendo negocios para los sectores que más tienen y se está olvidando de la gente que menos tiene, que ya está afuera del sistema y sin ningún proyecto de vida. Esto es lo más grave, ¿eh? Sí. El que no tiene proyecto de vida y ya anda por la calle y busca cualquier cosa. Y si tiene que delinquir, delinque, ¿eh? Sí, bueno, vamos a otros datos y a otros números de la realidad. La caída del consumo, que también preocupa en esta economía que no levanta en nuestro país, ¿eh? El cronista de hoy: crece la preocupación por el menor consumo y corte en la cadena de pagos. En un encuentro privado con 3 ministros, el Consejo Directivo de CAME planteó una agenda con eje en la baja del costo de producción y pidió medidas específicas. Corte en la cadena de pago. Ayer Fernando también contaba el rechazo de cheques que crece. Eso es lo que expresa la ruptura de la cadena de pago, ¿no? Lo que las pymes se manejan con cheque, toda la actividad comercial se maneja con cheque, y hay un momento en que dejan de poder responder. Y ahí tiene mucho que ver el costo que tiene descontar un cheque. Cuando uno pyme necesita dinero y va a un banco y le descuenta 40% anual para darle dinero, hace que sea inviable toda la actividad. Y bueno, empiezan a estirar los plazos y hasta que hay un momento que alguien no puede responder, y cuando uno no responde, empiezan los problemas, porque caen todos en cadena, ¿eh? Y sí, totalmente. Pero además, nosotros con la producción hacemos este trabajo todos los días de buscar la noticia económica de diarios serios de la Argentina, El Cronista, BAE, Ámbito, los principales diarios, para que vean ustedes cómo se van reflejando ya en estos diarios las preocupaciones del sector
que, bueno, preocupaciones que enseguida vamos a estar hablando con la economista Delfina Rossi, que nos está acompañando. Porque uno se pregunta, ¿no? ¿Para qué? ¿De qué nos sirvió ir al Fondo Monetario Internacional si se están patinando los 7.500 millones del primer desembolso en tratar de parar un dólar imparable? O la calificación de mercado emergente que tanto celebró el gobierno. Con estos índices de pobreza creciente, desigualdades que crecen, índices de la economía cada vez más negativos, el propio ministro de la Producción anticipando el próximo 2 trimestres de recesión e inflación. Y bueno, es preocupante. Gustavo, vos Sí. estabas mezclando pobreza y consumo. La provincia de Buenos Aires aumentó el haber de los jubilados bonaerenses. El mínimo, ¿sabés cuánto llegó? 6.200 pesos, aumentó 23%, llegó a 6.200 pesos. Si uno ve esos números, ese nivel de ingreso, es lógico que el consumo se resienta porque no hay capacidad de consumir hoy en Argentina. Y no, porque además la canasta básica está de los jubilados en 19.000 pesos. Bueno, 6.200 es el nuevo haber, venían de 5.000 y pico porque el aumento es de 23%. Y Vidal lo presenta como un gran aporte. 23% es menos de la inflación acumulada, ¿no? Hay que tener presente que es menos de la inflación acumulada en el último año. Sí, sí. Bien, todas las noches te estamos mostrando aquí cómo crece el escándalo político en la ciudad de Paraná con el intendente procesado por narcotráfico. El intendente de Cambiemos, José Barisco, procesado y a punto, dicen, el run político de poder caer preso en Entre Ríos. Cada vez se cierra más el cerco sobre Barisco. Enseguidita te vamos a contar la declaración testimonial que prestó ayer quien fuera pareja del jefe narco hoy detenido, Tavi Celis, que era el principal nexo con Barisco. Es demoledor el testimonio que esta mujer dio ayer ante la justicia de Entre Ríos, contando que llevaba droga a despachos oficiales de la municipalidad de la ciudad de Paraná. El intendente Barisco está en el abismo. Por ahora el gobierno nacional, el gobierno de Macri, el ministro del Interior Rogelio Frigerio, lo siguen respaldando. Pero los hechos, las declaraciones, lo comprometen cada vez más. Y todas las noches nos preguntábamos cómo no había una reacción de la Unión Cívica Radical, del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, que en algún momento había enarbolado banderas de transparencia y de deponer estas actitudes. Bueno, fíjese que finalmente hoy se conoció una resolución que llama la atención, o que se conoció hoy, del 22 de junio del 2018 del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, donde dice: visto el procesamiento del afiliado Sergio Fausto Barisco, dispuesto por el señor juez federal a cargo del Juzgado Federal número 1 de Paraná, en la causa caratulada Celis Daniel Andrés, Lemos Luciana, Ernestina, Gómez, Jane, considerando que, bueno, vienen todos los considerando ahí del Comité Nacional. Vamos a lo otro, que finalmente, que decreta el Comité Nacional de la Unión Cívica Radical. Sí, vamos al final. Suspender preventivamente la afiliación de Héctor Pablo Hernández. Bueno, esto habla de Hernández. Anteriormente habla de Barisco, que le suspenden. Héctor Pablo Hernández es el concejal que está detenido. Le suspenden preventivamente la afiliación. Antes suspenden también la afiliación de Sergio Barisco como, bueno, que sin perjuicio de la vigencia del principio de inocencia garantizado por la Constitución Nacional para Patatero y Patatero, ¿no? Pero quedan suspendidos en la afiliación. Ahí dice: resulta preventivamente la afiliación del señor Sergio Fausto Barisco a la Unión Cívica Radical. En ese quinta línea es donde anuncia la suspensión preventivamente de la afiliación de Barisco.
hasta que se disponga su sobrecimiento o no. Lo que pasa es que la causa está avanzada, está procesado, esto también tiene que ver con la situación procesal y ante esta situación la Unión Cívica Radical tomó la decisión, me parece que correcta, de suspenderlo hasta tanto termine el expediente judicial. Pregunto yo, ¿no va a pasar nada en la Intendencia de Paraná? Dicen que no hay ningún reglamento para que lo echen, pero ¿no le van a exigir la renuncia o al menos que pida licencia hasta tanto se resuelva esta grave situación que le adelantamos, como dijo Gustavo, que hoy declaró la mujer, Luciana Lemos, de Tabicelis? Y concretamente le dejo un título. Dijo, yo llevé una mochila de 6 kilos de cocaína al municipio y le dije, ustedes me pidieron que la traiga, yo de acá me voy sin la mochila, háganse cargo. No hay antecedentes en ninguna causa vinculada a funcionarios que en realidad haya una prueba tan concreta de que acá el narcotráfico financió la política. No, pero además cuenta y además ya ahí incrimina al concejal Emanuel Gainza como los compradores de cocaína, porque recordemos que en la declaración del juez Río, lo que el juez Río dispuso para el procesamiento de Barisco, cuenta el propio juez que Barisco había adquirido cocaína, ¿no? Entonces realmente es cada vez más grave. Y como lo hemos señalado y nos vamos a señalar, los que tanto hablan de la República en la Argentina, los que tanto hablan de la República en la Argentina, las diputadas y las señoras que hablan de que hay que cuidar la República, que se paseaban con la republiquita, ¿no se están fijando el daño que le están haciendo a las instituciones? Estamos hablando de Paraná, la capital de la provincia de Entre Ríos, y sostienen, porque es del palo, al intendente cada vez más comprometido. Bueno, después le vamos a leer, por si queda alguna duda, como decía Darío, la declaración contundente, con todos los datos posibles que comprometen a Barisco y al concejal Emanuel Gainza, presidente de la Juventud del PRO a nivel nacional. Y además, bueno, lo que recién veíamos, el Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, que ha suspendido preventivamente la afiliación por este escándalo de narcotráfico de Sergio Barisco. Bueno, vamos a Hugo Moyano y la causa, la denuncia que inició contra la diputada nacional Elisa Carrió, que en su momento fue archivada, desestimada por el juez federal Claudio Bonadío por apología del delito, porque Carrió había dicho en algún momento que Moyano tenía que desaparecer, que había que hacerlo desaparecer y otras barbaridades en contra de la integridad física de Hugo Moyano. Finalmente hubo una resolución que rectifica lo dictaminado por Bonadío. Darío. Sí, llama la atención que este fallo fue de hace un mes casi, se estuvo ocultando. El juez Claudio Bonadío rechazó la posibilidad de investigar a Elisa Carrió por cuestiones técnicas. Obviamente el doctor Gervanos, abogado, apeló y la Cámara Federal, la Sala Segunda, con la firma de Martín Irursun y Leopoldo Bruglia, dijo dos cosas: que el fallo de Bonadío carece de fundamento, no sería la primera vez, pero segundo, que su resolución, citando un montón de jurisprudencia de la Corte, de la Cámara, viola el artículo 18 de la Constitución. ¿Qué dice? Que todas las personas tienen derecho a que cuando hacen una denuncia, la justicia investigue el hecho antes de rechazar la querella. En este caso lo que hizo Bonadío es, en vez de analizar si había delito o no, dijo no, como el fiscal no instruyó la acción penal, lo archivamos. Bueno, sogazo para Bonadío, ahí estábamos viendo parte de la resolución de los jueces, que en dos carillas le dijeron lo que siempre le dicen a Bonadío, que tiene otro código, no se maneja con el Código Procesal de la Ciudad de Buenos Aires, ni con el Código Penal, él tiene otro código. Es más, lo decimos porque lo dicen sus colegas, camaristas, jueces y fiscales, dicen que en el juzgado de Bonadío le dicen embajada porque no rige el derecho argentino. Ahí está, una muestra más de este señor que yo no sé si quiso proteger a Carrió, pero en su fallo archivó el expediente. Claro, ¿te imaginás si toca a Carrió Claudio Bonadío? Tengo entendido que alguna vez ella lo acusó a Bonadío por algo. Imagínate si Bonadío la imputa y la cita indagatoria
por incitación a la violencia o por apología del delito. ¿Tiene miedo Bonadío de citar a Elisa Carrió? Bueno, tendrá que investigarlo porque así se lo han ordenado y la verdad que lo que dijo en su momento fue grave contra la seguridad física. Le guste o no a Carrió la cara de Moyano, lo que dijo fue una barbaridad realmente, deseando directamente la muerte del líder camionero. Fernando Alonso, ¿qué pasa? Otra denuncia sobre la utilización de los fondos para los jubilados, en este caso del fondo de garantía, del fondo de sustentabilidad del ANSES. El FGS, el famoso FGS que el gobierno tantas ganas les tiene, ¿no? Y que en el acuerdo con el FMI firmó que lo iba a utilizar para pagar las jubilaciones corrientes. Bueno, en el informe que hizo el jefe de gabinete, Marcos Peña, ante el Congreso, este último informe, en las planillas adjuntas, en las preguntas que responde por escrito, reconoció que en los primeros 5 meses de este año el FGS invirtió en el fondo SBS. ¿Qué es el fondo SBS? Es el famoso fondo de Cañonero, el actual vicepresidente del Banco Central de la República Argentina y el que le acercó a Caputo en mayo la famosa ayuda del fondo Templeton. SBS es la parte local del famoso fondo Templeton, que es uno de los más grandes del mundo. Bueno, en aquel entonces, en mayo, aportó 2.000 y pico de millones de dólares para sortear el famoso renovación de LEVAC. Ahora nos enteramos que en estos 5 meses el FGS depositó más de 4.000 millones de pesos en el fondo que tiene acá en la Argentina. Ahí creo que tenemos. Esta es la planilla que presenta Marcos Peña ante el Congreso y ahí es donde está, donde figuran los 1.940 millones de pesos que le entregó la Argentina a este fondo para que los administre. Hay otras 3 operaciones más, otra con un banco privado acá, que es el Santander, y otras 2 con los fondos Pellegrino, que son fondos del Banco Nación. Es normal que el FGS haga depósitos en plazos fijos en entidades privadas, es normal que el FGS participe en fondos de inversión. Lo que llama la atención es este fondo en particular, porque el titular del fondo termina siendo vicepresidente del Banco Central. El todo fondo queda ayudó, en familia, ¿no? Claro, todo el fondo queda en ayudó familia. Permanentemente vemos que los negocios, inversiones, las hacen permanentemente ellos, ¿no? Juegan con las LEVAC, ganan con las LEVAC, juegan con el dólar futuro, ganan con el dólar futuro. La verdad, si no lo investigan, bueno, tiene mucho para preguntarle Bonadío al titular del ANSES cuando lo tenga frente a frente en su próxima declaración. Bien, estábamos dando recién los datos de la pobreza, los que nos conmueven. Chicos pobres, el hashtag de esta noche, cómo crecen los comedores infantiles producto de la emergencia económica en la que está la República Argentina. Por eso estamos ahora en comunicación directa, nuestro móvil con Justo Lamas, está en Fuerte Apache, tal vez uno de los lugares más emblemáticos, más cercanos a las necesidades que hay aquí en la provincia de Buenos Aires y en el conurbano. Justo, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Gato. Un gusto saludarte. Como bien dijiste, estamos en Fuerte Apache, lleno de gente en este momento porque vamos a entrar a un comedor que hace unos meses abre para dar la cena en un merendero, pero debido a la necesidad, a la cantidad de gente que se acerca para tener un plato de comida antes de ir a comer. Recordemos que la cena por los comedores es predilecta para que los chicos no vayan a dormir con el estómago vacío. Y acá vamos a ver una fiesta de amor, con muchísimo esfuerzo de gente que dijo, queremos alimentar, queremos paliar la necesidad. Y como vemos, están listos para recibir la cena. Estamos con Juan. Muchas gracias por venir. No, por favor, gracias por recibirnos. Juan, contanos un poco hace cuánto que están ustedes dando la cena. Y nosotros estamos hace 9 meses ya dando la cena. Arrancamos con los días lunes y ahora a los 2 meses agregamos los días jueves. ¿Cuánta gente está viniendo al comedor? Y alrededor de 80, 90, va variando. Como vemos, muchas familias, muchos niños, adolescentes. ¿Ustedes cómo consiguen los recursos para dar de comer? Y nosotros, más que nada, por amigos,
contacto. Nosotros somos de publicar en el Facebook y armamos una página que se llama Comedor Todo por los Chicos y la gente nos contacta por ahí y nos hacen donaciones de mercadería y ropa. Bueno, como podemos ver, hoy están dando polenta con salsa, con tuco, y el cocinero, lo que me llamó la atención, Gato, que como vemos el cocinero viene de trabajar, ¿no es cierto? Y te pones a cocinar. Sí, me pongo a cocinar. ¿Hace cuánto que estás cocinando acá para el comedor? Hace 2 años. 2 años. Sí. ¿Y de qué laburás? En una empresa de lácteo. Empresa de lácteos. Y bueno, después de laburar te venís acá a cocinar. No, a cocinar. ¿Tenés hijos? Sí. ¿Tus hijos comen acá? 2 traje por aquí. Sí, mayormente bien. Bueno. Y acá Ahora, usted justo- está la salsa. justo- Sí, Gato. No, lo que Sí. veo que no solamente chicos hay personas mayores también sentadas esperando el plato de comida. Así como dijiste, Gato, hay personas mayores y ya que comentaste, vamos a hablar con uno de ellos que estuve recién conversando, que hace poco que está viniendo al comedor. Señor, bueno, ¿cómo está? Usted me dijo que hace poco que está viniendo al comedor. Sí, hace 6 meses más o menos, caballero. ¿Y por qué está viniendo al comedor hace 6 La meses? necesidad que vamos pasando toda la gente. ¿Está sin trabajo? Sí, sin trabajo estoy. ¿Y qué pasa, señor, si no come acá? Y no sé qué tendría que hacer. Tengo que buscar una changa por ahí. No tiene dinero ni para comer. No, la verdad que no. Todos estamos pasando la misma situación con este gobierno que tenemos. Vamos todos mal. ¿Usted es jubilado? No, estoy tramitando. Está tramitando. Bueno, como vemos, Gato, esta es la situación de la gente que está... Acá vemos una señora que también viene a comer con sus hijos. Vemos niños. ¿Está rica la comida? Sí. El trabajo Justo, que realiza este Justo, comedor, sí, Gato. Vamos a dar, Sí. por favor, porque yo decía al inicio, necesitamos ser solidarios y necesitamos ir creando conciencia y gente que pueda apadrinar el esfuerzo que hacen estos jóvenes con mucho amor. Estos son jóvenes que con mucho amor están dando allí parte de lo de ellos solidariamente. Vamos a dar a conocer la página de Facebook, un número de contacto, porque necesitamos ir creando redes, padrinazgos que acompañen permanentemente estas muy buenas iniciativas. Así es, Gato. Bueno, contanos un poco cómo la gente se puede poner en contacto con vos. En la pantalla ya está tu número de teléfono, pero contanos la página de Facebook. Ah, perfecto. Sí, armamos una página con mi amigo Nicolás que se llama Comedor Todo por los Chicos y a través de esa página nosotros hacemos las publicaciones de los días lunes y jueves y mostrando las actividades que hacemos con los chicos y de ahí surge la colaboración de la gente. La gente seguro quiere colaborar, quiere comenzar a llamarlos. Ya vemos que la gente está llamando y tenemos a tu colaboradora anotando. ¿Qué es lo que necesitan? Y hoy lo que estamos necesitando es una cocina, estufas, porque hace mucho frío acá y más que nada por ahí mercadería, lo que es polenta, arroz, fideo, porque solemos hacer guiso, polenta, alita, carne picada. Juan, hay una cosa que me llamó la atención recién y lo voy a decir. En un momento alguien te vino a pedir porque no alcanzaba la comida y sacaste de tu billetera y diste a una chica para que vaya a comprar. Sí, lo que en el momento nos falta, sale de nuestro bolsillo, Nicolás, Delio, Damián, el cocinero. Mayormente nos está faltando jugo, nos falta lo que es la mesa dulce, ellos esperan siempre un alfajor después de comer. Y bueno, cuando no tenemos los alimentos, salen de nuestro bolsillo, es la realidad. En todo este tiempo se acrecentó la cantidad de gente que viene a los comedores. Sí, cada vez viene más gente. Antes eran solamente chicos y ahora están viniendo los padres. La verdad que se está viendo el mal momento que estamos viviendo, ¿no? ¿Y qué se hace cuando ellos vienen a comer y no te alcanza la comida? Y salimos a la corrida comprando más fideos, porque vienen chicos a último momento y hace falta. Acá tenés la despensa, ¿no es cierto? Acá tengo, te muestro. A ver qué hay. O qué les queda todavía. Bueno, acá vemos. Bueno, no hay tanto. Te queda un poco de latas acá, de conserva, de fideos, pero bueno,
esto no alcanza para poder dar nuevamente, ¿no? La cena, esto no te va a alcanzar. Vivimos el día a día, o sea, el lunes tenemos, después lo que es martes, miércoles estamos a la corrida a ver qué podemos conseguir. Y bueno, gracias a Dios, de hace 9 meses no nos está faltando nada, ¿viste? Se te echan los ojos lágrimas. Sí, la verdad que sí, me reemociona porque uno lo hace con el corazón. Armamos un grupo lindo, que tenemos todo el mismo pensamiento y bueno, todo lo que hacemos lo hacemos de corazón, no buscamos nada a cambio. Bueno, como vemos, bien, el justo gobierno bien, ausente en este caso, Gato. Mandale realmente un abrazo muy fuerte. La verdad que hay que saludar estas iniciativas realmente, que como dicen así desde el corazón. Y bueno, allí está el número 156-226-7656 para ayudar y para crear, reitero esta idea, hay que empezar a crear padrinazgos, gente que permanentemente se comprometa, empresas que empiecen a asumir la responsabilidad social de lo que han ganado y que puedan estar ayudando a estos comedores, estas iniciativas, gente joven que está dejando parte de sus horas con mucho amor al prójimo para, miren allí, miren la alegría de esos chicos que se van a ir con el estómago lleno y también la tristeza de ver a sus padres, a sus abuelos que también tienen que ir, los jóvenes ahí sirviendo. Bueno, ayudemos realmente. Así es, Gato, esto es una acción de amor. Un abrazo grande, Justo, gracias, nos quedamos allí. 156-226-7656. Vamos a empezar a ayudar, hay que empezar a mover la solidaridad en este país. Si el Estado no se hace cargo de lo que tenga que hacerse cargo, empecemos a mover la solidaridad entre todos. Darío Villarruel, una noticia de último momento. Tiene que ver con que la Corte también necesita plata. Hoy hubo una reunión de los 5 integrantes de la Corte y le remitieron una dura carta a Marcos Peña para que modifique las partidas presupuestarias. ¿Qué dicen los miembros de la Corte? Que ellos recibieron un aumento del 10% nada más. Obviamente ni llegan al tope que puso el gobierno. Y esto fue en el mes de abril. Y que un 5% recibieron el año pasado. Y que eso correspondía al año pasado. Pero esto no es lo más grave. Lo más grave es que la Corte en su carta dice que de no aumentarse el presupuesto se podría paralizar la actividad de la Corte Suprema de Justicia porque tiene que financiar un montón de obras y el dinero no llega. Recordemos, se había autorizado 8.000 millones cuando la cosa era normal, le dieron 4.500 y ahora piden más de los 8.000 millones. Es decir que por este retraso hay una discusión entre Peña y el presidente de la Corte para ver si le dan dinero para el funcionamiento de la justicia. Acá no hay nada raro. Siempre reclamamos que la justicia está al servicio de los ciudadanos y en este caso el golpe de la economía también afecta al Poder Judicial de la Nación. Pedro Brigger, buenas noches, Pedro. Buenas noches, mucha información internacional, una que afectó al estado de Maryland en Estados Unidos. Hace horas nada más atacaron un periódico, todavía no queda claro qué pasó, entró alguien a la redacción, comenzó a disparar contra todo el mundo, mató a 5 personas, el estado de Maryland es contiguo al estado de Washington, la capital de los Estados Unidos. Están averiguando qué es lo que sucedió, pero han puesto custodia en muchos diarios y de los más importantes. Recuerden, estamos en un país donde el presidente casi a diario ataca a los medios de comunicación con nombre y apellido. Así que no es descabellado pensar que alguien decidió directamente atacar a un medio de comunicación. Pero vayamos a Europa porque hoy Angela Merkel, la canciller alemana, habló en el Parlamento Europeo y dijo que la Unión Europea está en peligro por el tema migratorio. No se ponen de acuerdo, va a haber una reunión desde mañana en Bruselas a ver cómo resuelven el tema de los refugiados que llegan de África. Parece que la solución consensuada es armar, es difícil decir campos de concentración, ¿no? Pero ¿cómo llamarlos? Campos donde van a recluir, a poner personas en el África para que no crucen el Mediterráneo. Y ayer mencionabas, Gustavo, que yo le había realizado una entrevista a Celso Amorim, ex canciller de Lula. Vamos a pasar un fragmento de esta entrevista, por supuesto. Lidera todas las encuestas. Hoy salió una nueva, Lula 33% de intención de voto. El que lo sigue, apenas 15%, en un país muy afecto a las encuestas. Todas las semanas hacen encuestas. El plan del Partido de los Trabajadores sigue siendo Lula candidato, Lula presidente. Veamos lo que nos dijo Celso Amorim.
Celso Amorim, gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es la situación actual de Lula da Silva? Bueno, Lula está preso sin un crimen, una sentencia con mucha debilidad, y todo eso es parte de un proceso, en realidad un verdadero golpe continuado que tiene como objetivo sacar un proyecto progresista, sacar de un proyecto progresista la posibilidad de volver al poder en Brasil después del golpe contra Dilma. Tanto Lula como Dilma trabajaron en dos campos que son muy fundamentales y que de alguna manera molestan a las élites dirigentes internas y externas que influyen en Brasil. De una parte, la disminución de la desigualdad. Brasil no es un país pobre, pero es uno de los países más desiguales del mundo, como una herencia de la esclavitud. Y por la primera vez hubo un intento. Y desde el punto de vista, digamos, de la geopolítica global, Brasil trabajó por la integración de Sudamérica, por un mundo más multipolar, que no estuviera bajo la hegemonía de una única potencia. Y esas dos cosas molestaron mucho a los círculos gobernantes. ¿Hay un nuevo eje político compuesto por Michel Temer y Mauricio Macri a nivel de América del Sur? Creo que eso es dar mucho crédito a Michel Temer. Pero sí se podría decir, digamos, de los círculos neoliberales en Brasil, en el momento es Michel Temer que lo representa, pero puede ser otro, y Macri sí también. La cuestión es que vamos en Brasil tener elecciones ahora, y si hay una posibilidad que Lula sea candidato, que es lo que luchamos para hacer, porque es la persona preferida de la gran mayoría de la población, eso puede nuevamente cambiar. Entonces es importante que la gente vea que para que un gobierno, que si Lula va a ganar o no la elección es otra cosa, yo tengo una convicción que sí, pero eso es otra cosa. Pero si Lula no es candidato, si se le excluye la posibilidad que sea candidato y que esté presente en la elección, eso automáticamente saca la legitimidad del gobierno que sigue, y vamos a tener con eso un periodo muy prolongado de crisis social y política en Brasil. Lo de las encuestas es un reflejo de lo que está pasando. Recordemos, el principal candidato preso. El presidente en funciones no tiene candidato porque su candidato, al que mencionan, el exministro de Economía, no mide prácticamente. Es una situación extremadamente irregular, Gustavo, de uno de los países más importantes del planeta, que hace unos años pugnaba por entrar en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y hoy uno puede decir casi en una situación de anarquía total y un expresidente preso. Sexta economía del mundo. Gracias. Sexta economía del mundo, tal cual. Formaron los BRICS, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica. Muy bien, gracias. Delfina Rossi, buenas noches. Marcos Schiavi del Centro de Estudios Metropolitanos, buenas noches, que últimamente nos están dando, quiero empezar con vos porque ustedes están registrando informes de la dura realidad diariamente en los últimos días. Estábamos viendo hoy los datos de la pobreza, que son realmente abrumadores, que son tremendos. ¿Y esto cómo se refleja? ¿Cómo lo van reflejando ustedes también? Nosotros estamos midiendo desde diciembre de 2015 números de clima social en el AMBA, en conurbano y capital. Y los números que nos dieron en junio, hace unos días, fueron los peores de todo el ciclo, después de un pico en octubre de 2017, donde los números fueron relativamente buenos. Desde ese momento para acá, los números van para abajo todo el tiempo, y nos dieron números muy complicados, sobre todo en el segundo cordón del conurbano, donde 7 de cada 10 no llega a fin de mes, y donde hasta el 40-44% te contestan que no pueden pagar las tarifas ni de luz ni de gas. Eso, si a eso le sumás que hay una incertidumbre importante en términos laborales y un 60% en el conurbano sur y el conurbano oeste que te dice que compró menos comida porque no tiene suficiente ingreso, arma un panorama de clima social muy desmejorado. Y es altísimo el tema de la gente que no llega a fin de mes, ¿no? No, o sea, esos números hace 6-7 meses eran otros, más cerca del 50%, hoy estamos arriba del 70% y en algunos lugares del conurbano arriba del 80%. Cuando le preguntamos, por ejemplo, si las tarifas son caras, baratas o están bien, en el conurbano oeste el 90% te contesta o que son caras o que son imposibles de pagar. Bueno, ahí está la respuesta para el presidente que dice que las tarifas no son caras, ¿eh? Ahí está la realidad que muchas veces no se notician desde el gobierno, ¿no? No, a ver,
para el presidente pueden no ser caras, el tema es para la gran mayoría de la población que no gana lo que gana el presidente. Ese es el problema. Ahora digo, de alguna forma eso se percibe en el humor social, además de estas respuestas que ustedes dan. Nosotros medimos este monitor de clima social y ese monitor lo que da es una sensación, porque es la gente respondiendo si tiene hambre, si no tiene hambre, cómo está en relación al gobierno, cómo está en relación a su trabajo. Y todos los números lo que muestran es que incluso de acá para fin de año ese clima va a ir desmejorando. Claro, hay, digamos, expectativas negativas sobre situaciones personales y de país. A ver, la mitad de la población cree que va a perder el trabajo en los próximos 3 meses. Eso es tremendo. Eso es tremendo. Es demoledor. Nosotros lo que queremos medir es el nivel de incertidumbre que uno tiene a nivel social. Por eso lo hablamos de inseguridades sociales. El verdadero riesgo país. El verdadero riesgo país. Claro. El riesgo de perder el trabajo, el riesgo de no llegar a fin de mes, el riesgo de no poner un plato de comida en la mesa. Hubo un ministro que dijo que la incertidumbre era buena. Sí, Bullrich. No está acostumbrado a la incertidumbre Bullrich. No sabe lo que es. Pasar necesidades. No sabe con ese nivel de gente temiendo por su empleo es imposible que consuman. Porque nadie que crea que va a perder el empleo realiza ningún consumo, solo lo básico, solo lo mínimo. El 70-75% te contesta que disminuyó la capacidad de compra y que pasó a segundas marcas, sobre todo en este caso en Capital Federal, mucha gente pasó a segundas o terceras marcas ya, ¿no? Sí, sí, sí. Y eso lo venimos viendo ya hace bastante, lo que sí, desde febrero para acá, fue un pico. El número que nos dio en junio tuvimos que ver de vuelta porque nos llamó mucha atención. Delfina, decías, este es el verdadero riesgo país. Me parece que sí, además porque, bueno, yo la verdad que me quedé muy triste de ver a los chicos comiendo en el comedor y de saber que vuelven los clubes de trueque y de que en el segundo cordón del conurbano, digo, esa es la realidad y de que se conjuga, ¿no? Esto de que cada vez los más vulnerables están peor, pero que también la clase media se está volviendo a fracturar, una fractura que la vimos en los 90 y que quiere decir que vamos a tener de nuevo esto de la clase media baja y la clase media alta que se salva, ¿no? Aquellos que pudieron ahorrar en dólares, que tienen algunas inversiones en dólares en el extranjero o que pueden salvarse, pero la verdad que este modelo centrifuga la clase media, que es la clase que supuestamente construye una Argentina con la igualdad, una Argentina de movilidad social, una Argentina productiva, porque cuando desaparecen las pymes, desaparece la producción de empleo. Digo, es un modelo que lo veíamos venir, ¿no? Y la verdad que frustra que cuando se alegran porque bajan el dólar, ¿no?, a 27 y te lo venden como una victoria, hoy lo vemos de nuevo arriba de 28 y evidentemente es porque el modelo no cierra y exclusivamente se atañe el gobierno a la ecuación de endeudarse para equiparar la fuga, ¿no? Toda la deuda que viene para facilitar la fuga, es un modelo de fuga y de bicicleta financiera. Lo positivo, yo creo, es que existe la alternativa, ¿no? Yo creo que una vez estuve acá y dije, bueno, había una alternativa que era no acudir al fondo y era apostar por el crecimiento, por parar la fuga de capitales, recomponer el salario y apostar por el crecimiento económico. Me parece que la gente está buscando esa alternativa, va a salir el 9 de julio nuevamente en las calles a buscar esa alternativa y que el tema es que hay un gobierno que sigue empecinado en que es el rumbo correcto. Por supuesto, por eso ni siquiera la convocó la CGT a charlar después del paro general. Digo, es un gobierno totalmente obstuso de la realidad social. Bueno. Pero me parece que lo positivo es que hay una salida, hay gente que milita la salida. Ahora lo seguimos hablando, que tenemos tiempo durante la próxima hora y vamos a seguir con los datos estos que nos aportan de la realidad, que esto es lo que hay que analizar. Esto es lo que hay que analizar en el día a día, cómo se van cayendo las expectativas, los números de la economía, y frente a esto es lo que hay que reaccionar. Y pareciera que el gobierno está enamorado de una política que no le está dando resultados. De esto vamos a seguir hablando enseguida. Y además, enseguidita te vamos a contar, te vamos a mostrar la declaración contundente de la mujer del jefe narco de Paraná, que compromete cada vez más al intendente de Cambiemos, Sergio Barisco, ligado al narcotráfico, que contó ayer frente al juez cómo iba la municipalidad a llevar droga y le pagaban en los despachos oficiales. Enseguidita, la declaración que más compromete a Sergio Barisco.